Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal de Qualismotus. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la tendinopatía aquilea, dos cosas que no debes hacer si tienes tendinopatía aquilea y al final un resumen de cómo sería la generación de un proceso para recuperarte. Por supuesto, bastante escueto, pero para que tengáis una idea por dónde van los tiros. Pues bien, cuando nosotros tenemos una lesión, como en este caso la tendinopatía aquilea, nosotros tenemos que ver qué estructura está afectada. En este caso, el tendón, ¿vale? Ese tendón tiene una naturaleza, que es producir o transmitir o absorber fuerza elástico-reactiva. Muy bien, pues entonces, para que la rehabilitación o la recuperación de ese tendón sea completa, tenemos que llegar a la naturaleza de ese tendón. Es decir, que sea capaz de producir o absorber o transmitir fuerzas elástico-reactivas sin dolor. Entonces, si tú tienes una tendinopatía aquilea porque corres y en tu rehabilitación no introduces este tipo de trabajo, te dedicas a hacer sentadillas, zancadas, correctivos y tal, no sabrás si tu tendón está realmente recuperado hasta que lo pongas a trabajar en su environment, ¿no? En su medio ambiente y en su naturaleza. Bien, después hay que conocer las características del tejido. ¿Qué características tiene el tejido tendón? Pues que es un tejido que reacciona muy mal a esfuerzos dinámicos cuando hay dolor, sobre todo si el dinamismo es a alta velocidad. Reacciona muy mal a la biomecánica de triple flexión, sobre todo, por supuesto, al bajar. A medida que más bajo, el hongo más el tendón, ese estiramiento le va a generar estrés y reacciona muy bien, sobre todo en fases iniciales, a esfuerzos isométricos. Por tanto, fijaros, ya tenemos un punto de partida, hay que tener en cuenta la naturaleza de ese tendón, qué características tiene ese tejido y la biomecánica, que a medida que más lo estiramos, más se estresa. Pues bien, hay dos cosas que no debes hacer jamás en una recuperación de un tendón. La primera es estirarlo. Muchas personas tienen tendinopatía aquilea y lo que hacen es estirar el tendón. Me duele el tendón, lo voy a estirar, lo voy a estirar. Y esto es por un mal entendimiento de lo que es la naturaleza, la estructura o la fisiología de un tejido como es dicho tendón. ¿Por qué? Porque el tendón es cierto que tiene una elastina, tiene más elastina, por ejemplo, que los ligamentos, por lo tanto tiene un poquito más de capacidad elástica, pero a lo mejor la máxima capacidad que tiene para que estemos dándole una carga suficiente, necesaria y que no lo esté estresando y aparte con una buena biomecánica es una elongación de un 5%. A partir de ahí ya entramos en zona naranja y a partir de 8% ya podemos entrar en peligro, zona roja, que sería la zona de ruptura. Por lo tanto, un tendón jamás se debe estirar. Jamás. Otra cosa es que estés trabajando con un tendón sano y, por ejemplo, quiere estirar el gemelo sóleo, por los motivos que sea, no entra en ello y como consecuencia de ello se estire. Pero cuando hay dolor, estirar lo que va a producir es mayor estrés. Entonces, por lo tanto, jamás hay que estirar un tendón y sí podemos trabajar técnicas de fisioterapia que nos ayuden a aliviar el dolor, pero el estiramiento le va a venir muy, muy, muy mal. Y el segundo error, y que también lo comete mucha gente que cuando le duele el tendón, es dejarlo en reposo. Mirad, entiendo que si te duele el tendón, a lo mejor, y cada vez que vas a correr te duele y te duele, te duele, no puedas correr. Y eso lo aceptamos todos. ¿Por qué? Porque el dolor va a limitarte muchísimo a nivel mental, a nivel físico, aparte puede ir a más, habría que manejar aquí el concepto de resaca del dolor y tal, ¿vale? Pero si tú haces que un tendón repose, lo que lo hace es más débil. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Me estás diciendo que si me duele no debería estar corriendo más y más y más, pero también me estás diciendo que le tengo que meter carga. ¿Cómo lo hago? Pues bien, lo primero, tendríamos que manejar el concepto de resaca de dolor, que haremos otro vídeo más adelante, y lo segundo, cuando tú tienes un tendón deteriorado, degenerado, etcétera, etcétera, hay que seguir metiéndole carga. Y esa carga no tiene por qué ser la carga elástico-reactiva, porque es la carga donde sí el tendón va a sufrir, porque hay un ciclo de estiramiento-acortamiento, estiramiento-acortamiento, como una pequeña recarga, y eso le va a producir muchísimo estrés. ¿Vale? Por el tipo de tenocito que tiene, porque muchas de las zonas no van a ser funcionales, va a haber zonas avasculares, va a haber zonas que están deterioradas y las que están sanas tienen que trabajar más, las que están deterioradas pueden haber micro roturas que nos pueden producir bastante daño. Pero eso no quita que con un buen trabajo con profesionales de fisioterapia y profesionales de la rehabilitación o la readaptación de lesiones podamos ir haciendo que ese tendón se vaya regenerando. Ya hay bastante evidencia científica de que el tendón se puede regenerar perfectamente. Entonces, para eso tenemos los trabajos isométricos con diferentes variantes, los trabajos de fuerza, y ahí ya tendremos que ir metiendo los trabajos de triple flexo-extensión y por último los trabajos de
elementos elásticos reactivos, que ya sabéis que en Motus tenemos muchas fases de pliometría, desde la fase estructural, donde le vamos dando capacidad a la estructura del tendón, la fase de asegurar el aterrizaje para ser capaces de absorber fuerza y a partir de ahí generar máxima capacidad de desarrollo del salto, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar a incluso la multidirección con contraste y haciendo con habilidades de movimiento. Por lo tanto, si tienes alguna lesión tendinosa, asegúrate que trabajas con profesionales que entienden perfectamente cómo funciona un tendón. ¿Y cómo podrás saber si ese profesional sabe? Pues si te dice que no debes estirar y si te dice que no debes reposar. Por lo tanto, aquí tienes 2 tips para que nunca, cuando tengas una lesión del tendón de Aquiles, te vaya a producir mayor riesgo el entrenar con una persona, o tú mismo, si no entrenas con un entrenador, te vaya a aumentar el riesgo de que eso aumente. Saludos.